libro de Hermógenes Pérez de Arce que reúne los comentarios hechos sobre la administración del exmandatario. Son 665 páginas y en el prólogo se califica de representante de la oposición de derecha. Para ahondar en este libro nos acompaña su autor, abogado y también periodista, Hermógenes Pérez de Arce. Señor Pérez de Arce, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Matilde, muchas gracias por convidarme. Bueno, aquí está el libro, se los mostramos, es bastante contundente, 665 páginas, estuvo a una del número fatídico. Es un libro de peso. Es un libro de peso. Bueno, el gobierno de Piñera, este es casi una cronología desde el primer día del gobierno de Sebastián Piñera hasta más allá de que ya deja el poder. ¿Por qué Sebastián Piñera se convierte en una figura de análisis, de estudio y de escritura para Hermógenes Pérez de Arce? Bueno, fue una cosa espontánea. Yo comencé este blog en abril de 2010, cuando estaba recién asumido Sebastián Piñera. Y empecé a escribir con mucha frecuencia y al final de sus 4 años descubrí que tenía una pequeña historia del gobierno de Piñera en el blog. Y entonces, como hay mucha gente que prefiere leer, en vez de leer en pantalla, leer en papel, hice un libro aprovechando que en nuestro medio familiar hay una imprenta. Y aprovechando, yo pensaba que me lo iba a distribuir Alfonso Márquez de la Plata en su editorial Malle, que distribuye libros de nuestras idea, pero él lamentablemente falleció, entonces tuve que tomar entre manos a través de una empresa también familiar la distribución del libro, y eso es lo que hemos hecho. ¿Y qué figura se revela en este libro con el gobierno de Piñera? Una figura que a usted le gusta porque después del gobierno de Augusto Pinochet es el primer gobierno de derecha. ¿Lo calificaría usted como el primer gobierno de derecha después del gobierno militar o la dictadura militar? No, no es gobierno de derecha el de Sebastián Piñera. Y yo la tesis que sustento es que es un gobierno para sí mismo, o sea, él es un gobernante que tuvo como principal preocupación tener un apoyo considerable. No defendió ideas en particular, sino que buscó siempre la popularidad. En ese sentido fue un gobernante populista. Yo lo califiqué durante su periodo como encuestocrático, o sea, principalmente inspirado en mejorar en las encuestas. Bueno, aquí lo vemos en el índice, abril... El cuarto presidente de C lo califica usted en una de sus columnas, porque esta es la recopilación de todos los blogs y las columnas que ha publicado el gobierno precisamente del protagonista. Ya lo veía en mayo del año 2010, después en diciembre la baja en las encuestas y ahí va mes por mes, julio, agosto, septiembre y así en el último año dice en septiembre, ocupado pidiendo perdón. Después dice ni verdad ni reconciliación y habla de las piñericosas mayores. ¿Cuáles fueron para usted las piñericosas mayores? Porque hay piñericosas de las que todo el mundo se reía, salieron varios libros que fueron incluso bestseller con las palabras del presidente Piñera. Sin embargo, usted habla de piñericosas mayores. ¿Cuáles fueron? Bueno, hubo una gran piñericosa mayor, que fue los 40 años del 11 de septiembre, en que él se convirtió en el verdadero director de una campaña para denostar y desprestigiar al gobierno militar, sin darse cuenta de que con eso destruía moralmente a los partidos que lo llevaron a la presidencia. Y fue tal el grado de destrucción que esos partidos tuvieron un fracaso electoral, pero rotundo en diciembre de 2013. Y se habla de que perdieron 1.200.000 o 1.500.000 votos. Entonces, yo creo que una piñericosa mayor fue esa, restarles base moral a sus partidarios, a sus propios partidarios, y darles un calificativo que es casi delictivo, como decirles que fueron cómplices pasivos del gobierno militar. De tal manera que les infirió un daño del cual no se han podido recuperar. Ahora, ¿no hay más líderes dentro de la derecha que a su juicio, de acuerdo a su perspectiva, puedan volver a llevar a lo mejor las ideas de la derecha al gobierno o a un liderazgo que usted dice que Sebastián Piñera no tuvo en esa línea? Bueno, no se ve una gran figura, porque las grandes figuras se caracterizan porque tienen una gran acogida popular. Hay personas con las cuales yo estoy 100% de acuerdo y que yo estaría feliz de que fueran líderes. Por ejemplo. Pero
le pongo un nombre que yo siempre lo he apoyado como una persona excepcional y de gran mérito, sería un gran estadista, Carlos Cáceres. El propio Hernán Vigi, que tiene ideas muy claras de gobierno. Entre las figuras nuevas, el diputado José Antonio Cast, por ejemplo. Pero no les veo ni la decisión, ni el ímpetu, ni las ganas que le sobran a Piñera, porque Piñera ganas siempre tiene de estar en el poder. Y estos otros que tienen los méritos no tienen las ganas. Bueno, precisamente en estos días el expresidente Sebastián Piñera ha hecho noticia porque desde España criticó la forma de conducción del gobierno de la presidenta Bachelet, dijo que que se estaban transgrediendo las libertades. ¿Qué le pareció a usted esa oposición a este gobierno y esas palabras? ¿Son las palabras de un expresidente o, como dijeron desde La Moneda, las palabras de un futuro candidato? Bueno, a mí me llamó la atención que esas declaraciones de Sebastián Piñera en España estuvieran muy de acuerdo con lo que yo pienso, porque nunca lo que él dice está de acuerdo con lo que yo pienso, pero ahora ha comenzado a estar de acuerdo, porque efectivamente en Chile se están haciendo cosas que conspiran contra la posibilidad de la libertad de las personas, una democracia real, y lo malo en el caso de él es que él hizo esas mismas cosas. ¿Cómo empieza a criticar ahora una reforma tributaria cuando él hizo otra que nadie se le había pedido en su sector? Se le ocurrió a él porque era una idea popular. En las encuestas subir los impuestos en ese tiempo era muy popular. Y él abordó esta materia que era propia del ideario de la oposición, de la concertación. Sin embargo, estas críticas las hace precisamente cuando la UDI y Renovación Nacional llegan a un acuerdo con el gobierno en una de las reformas más importantes como es la reforma tributaria. ¿Cómo vio usted entonces la oposición en ese punto? Yo me siento muy interpretado por un artículo que salió esta mañana en el Mercurio del economista José Ramón Valente, que es un economista de derecha. Y él titula su artículo La decisión de Sophie, que fue una película estremecedora que hubo hace como 30 años, en que a Sophie los nazis le dijeron, mire, vamos a matar a uno de sus hijos, elija cuál. Y si no elige, vamos a matar a los dos. Entonces ella obviamente tenía que elegir una cosa terrible, porque si no, sucedía una más terrible. Yo creo que la oposición actual está en esas condiciones. O sea, ellos están tratando de que el mal sea el menor posible. Y reconociendo que es un mal la reforma tributaria mejorada que se va a hacer. Así que es una situación de esas que se dan en política. Para alcanzar los consensos hay que a veces sacrificar muchos principios, ideas y políticas. Pero rescató a la oposición desde este anonimato, desde esta, a lo mejor, digamos, desfiguramiento que tenía hasta el momento, porque hasta ahora la oposición no se había visto. Yo lo miro como una concesión hecha por la coalición gobernante y la presidenta Bachelet, que podía hacer aprobar sus proposiciones sin necesidad de los votos de la oposición. Pero ella se dio cuenta de que en el país se había generado un malestar mucho mayor del que ella habría esperado con sus propuestas. Y entonces ella ve que hacia el futuro las cosas se pueden poner difíciles si no toma otra actitud. Yo le he titulado en mi blog, que lo sigo escribiendo y espero al final de este gobierno escribir El gobierno de Bachelet, tal como es el libro. Y yo he estado diciendo que hoy día estamos en presencia de Michelle 3.0. La Michelle revolucionaria de los proyectos de reforma tributaria y de reforma educacional era 2.0. La Michelle 1.0 fue la Michelle moderada y ponderada del gobierno anterior. ¿Y 3.0 qué significa? 3.0 es la partidaria de los consensos, que ha emergido repentinamente y que nos ha desorientado a todos, porque nadie esperaba esto. ¿Y a qué se debe, a su juicio, esta Michelle 3.0? A que ella advierte que la revolución no le gusta a cada vez más gente. Entonces se han ido revirtiendo los números. La reforma tributaria era apoyada por una mayoría, ahora pasó a ser minoría, leve pero minoría. La reforma educacional lo mismo, afecta a extensos sectores de la clase media. Bueno, Michelle Bachelet entonces va a ser el título de su próximo libro. El gobierno de Bachelet. El gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera ya está a la venta en las librerías. No fue lanzado, como me decía, y estas 665 páginas, bueno, son la recopilación de los blogs, de las columnas de Hermógenes Pérez de Arce, y tienen como figura central al expresidente de la República. Muchísimas gracias, Hermógenes, por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias a usted, Matilde.
Nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición, ya regresamos con otras noticias, no se vayan.